¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas a una transmisión mañanera, podríamos decirlo así. Bienvenidos, gentita bella. Hoy vamos a transmitir una de las expediciones más emocionantes, ya que muchos quieren ver enfrentarse a dos jugadores muy fuertes del juego. Hablamos de la alianza del 500 en el que está Cats versus Robot del 501. Así que bienvenidos, gentita bella. Un solito para ti, Aldo, Musan, Abdul, Atalaya. ¿Cómo estás? Bienvenidos, gentita, a los miembros del canal. Muchas gracias por estar aquí. El buen Maya, bienvenidos, crack. Muchas gracias por estar aquí. Dionir, Leyenda, Dynamite, Limius, Manuel, Antoine, el buen Antoine. Bienvenidos, gentita bella. Un buen día para todos. Espero que se la pasen muy bien esta transmisión. Estamos a minutos de empezar la expedición. Déjenme ver cuánto es que queda. Voy a hacer un acomodo. Me da ganas de poner el juego aquí en esta pantalla para que vaya mejor. Ya, ahí estamos bien. Ya podemos entrar al campo de batalla. Recuerde que antes de entrar a la expedición de la alianza te va a pedir unos requisitos. Así que podemos entrar de una vez, ¿vale? Yo voy a ir solo a recolectar por ahora. Estamos 5 jugadores versus 12. Ok, todavía estamos a 5 minutos o a 6 minutos de que empiece la expedición, ok. Por mientras estaremos bien, ¿vale? Me acomodo por acá esto. Y lo dejamos por acá. Ahí estamos. Perfecto. Listo, gentita. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. El buen Nared, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido, un buen día para todos, gentita bella. Tony, pasé 4 estrellas de diente a tetraponera. Ahora pego como los dioses, pero mi diente está de papel. Ya veo, pero sin duda te sacaste una muy buena hormiga, sin duda. Perfecto, ya se van uniendo. Déjame, voy a bajar un poquito. Ahí, para que puedan ver todo. Listo, ahí estamos. Ahí estamos, gentita bella. Ahorita ya están 8 versus 18. Parece ser que en la alianza ahorita del servidor del 500, creo que se llama la alianza GGI, hay más jugadores ahorita. Cuidadito, déjame ver quiénes entraron. Entró Soul, Step, Mari. Esperemos que entre Robot, gente, porque si no entra Robot, cuidado, se complica. Sabe que la alianza de GG están los jugadores fuertes en la alianza de Call, así que déjenme ver aquí quién ya se unió por parte de GG. Ok. Acá está. Vamos a ver si ya está Cats. Lee, YB. Todavía no entra Cats, al parecer. Ok, todavía no entra Cats. Todavía no entra Cats. Entonces, perfecto. Poco a poco ya se irán uniendo los jugadores. Ok, fue el de Flame, ya está. Está presente para empezar la pelea. Yuki también. Ok, ya se están reportando los jugadores, gente. Falta 3 minutitos y empieza la expedición. Dice Tony, le mandas un saludo a Cats de forajido. Así me llamaba antes. Es que todavía no está Cats. Esperemos que entre, ¿ok? GG es fuerte, dice por acá. También Cole, pero ya lo vamos a ver. 14 versus 24. Va a estar medio complicado. Yo solo voy a entrar a recolectar, gente. Yo solo voy a entrar a recolectar. Solo a recolectar. Yo no voy a ayudar a pelear porque no soy tan fuerte. A mí más bien voy a estar regalando puntos. ¿Cómo estás, Edward? Dice, hola, Tony, ¿en cuál servidor estás? Ahorita estoy en el 248 yo. Pero en esta cuenta ahorita vamos a hacer la expedición. Está en el servidor Está en el servidor del 501, la alianza de Call. Hijo, están bastantes jugadores por parte de GGI. Cuidado, gente, que se viene potente. Dice, más tarde vuelvo, dice, también tengo Atlantis en Primitiva Era a esta hora. Ah, ya veo, Gabriel. Vale. No te preocupes, crack. Yo ahorita en Primitiva Era estoy en la isla de los dinosaurios, así que por ahora yo estoy tranquilo.
Mi expedición en la alianza en la que estoy de The Ants es a las 20 UTC, así que vamos a hacer otra transmisión a las 20 UTC para que estén atentos, ¿ok? Vale, falta un minuto, dentro de poco, ¿ok? Yo me voy a posicionar solo a recolectar en la puntita de acá. No voy a robar la puntita, más bien me voy a colocar por acá para no robar los primeros lugares, ya que primero hay que estar a tope en recolección hasta que se abran ya las oportunidades para empezar a tomar las estructuras. Esperemos que con los jugadores que estén ahorita en call puedan hacer frente a GGI, porque ahorita 36 jugadores, gente. Una barbaridad. Una barbaridad. Esto es peligroso. Este es peligroso, gente. Hay muchos. Ya entró Cats. Cuidado, ya entró Cats. Ya entró Cats. Aquí podemos ver a Cats, gente. Ya entró Cats. Cuidado. Y hay 38 jugadores versus 19. Dice, ok, acabo de terminar la isla. ¿Puedo ir cuando salga para poder ir allí? Claro, Excelion. ¿Qué puedes decir? 40 versus 20. Hijo, hay el doble de jugadores por parte de GGI. Y no veo a Robot todavía. Déjame ver si Robot ya entró. MCMC entró. Pero no lo veo a Robot todavía. Vamos a ver. Tiene que entrar a Robot para que le dé un versus a Cats. Ya mismo, estamos a segundos para que empiece la expedición, gente. Cuidadito, que se viene algo potente. Ya saben que dura 1 hora la expedición. Dura 1 hora la expedición, gente. Perfecto, ya entró AD. Poquito a poquito están entrando los jugadores. Vamos a ver. Cuidado, es que hay muchos jugadores. 7, 6. Esta es por empezar la expedición ya, gente. 4, 3, 2, 1. Y no. Listo. Sonó mi alarma, gente. Perfecto. Ya se puede tomar el túnel central. Vamos a ver los jugadores que empiezan a tomar ya el túnel del centro. Ya saben que esto es bien importante para asegurar los puntos en la parte de... ¿Estos cómo se llaman? Agave avanzado, ok. Entonces ya saben que el túnel del centro es bien importante defender. Tengan en cuenta que el túnel del centro te da la oportunidad de poder hacer más puntos de recolección, ya que de aquí a acá recolectas más rápido. Entonces, el túnel central es bien importante reiniciar y no dejar que los jugadores empiecen a tomar el túnel central. Por ahora, Cole va avanzando y tomando 2 túneles de la parte del centro. En la parte norte, también jugadores de parte de Cole están empezando a tomar. Vemos líneas por parte de los jugadores. Yo, para ayudar, me voy a empezar a poner a recolectar, ¿vale, gente? Hay 29 jugadores versus 45. Ya están entrando poco a poco los jugadores. Yo me voy a posicionar por aquí para ayudar a recolectar un poco. Déjenme, voy a enviar aquí. Voy a usar la estrategia de 2 vienen, 2 van, gente. A ver, vamos por acá. Perfecto. Lo malo es que espero que no se me vaya a salir del juego, gente. Es que como hay muchas marchas aquí a tope, es como que sale y entran los juegos. Perfecto, estamos viendo una pelea consecutiva entre las dos alianzas. Ahorita Cole va dominando 4 minutos en reseteo de la estructura. Por ahora parece ser que Cats está tratando de reiniciar las otras estructuras por la parte norte y sur. Pero ahorita van dominando la alianza de Cole. Es como que se están robando y quitando, pero perfectamente. Están tratando de recolectar puntos. Ahorita van 13.000 versus 20.000. Por la cantidad de jugadores recolectando, ahorita tienen más ventaja en recolección la alianza de GGI. Así que GGI va tomando el túnel del centro. Por ahora se están enfrentando estas dos alianzas muy fuertes, tratando de reiniciarse. Sin duda, Cats, una vez llega al túnel, reinicia a varios jugadores de Cole. Es muy complicado. No sé si Robot ya haya entrado. Esperemos que más adelante Robot entre. Pero ahorita están dando buena batalla. Ya saben que los jugadores de Saúl, de Fuel, AD son jugadores muy fuertes. Pueden darle un versus ahora por parte de Cats, pero Cats aún así puede dar mucha batalla. En la parte de la lista vemos a Cats ya dominando el top, 18.000 puntos en tema individual versus a otros jugadores. GGI, los 3 jugadores de GGI están dominando el top por ahora, pero están haciendo buenos puntos. El tema de recolección es bien importante. Ahorita hay muchos más jugadores en GGI que Cole. Están parejos. Ahorita por tema de recolección estamos viendo que ya están alzándose en 100.000 puntos los jugadores de la alianza de GGI. Perfecto, Cole otra vez reiniciando el túnel del centro. Es bien importante de que no traten de que el túnel del centro se tome rápido. Es bien importante esa parte. En la parte sur estamos viendo de que GGI está dominando esta torre.
Aquí vemos a la jugadora Fox, que también es una jugadora muy fuerte. Va a tratar de reiniciar el túnel. Perfecto. Ya saben que Cats es un jugador que juega las 3 formaciones. Es muy fuerte. Podríamos decir que una unidad 1, 2, 3 es como casi parecida a la unidad Pro. Aunque no tan parecida por el tema de las estrellas. Pero aún así se están dando muy buena pelea. Hay mucha actividad por GGI. Muy complicado le veo que puedan dar frente a la alianza de Cole esta vez. 31 jugadores versus 48. Está bien complicado. Hay mucha actividad. Se ve que en GGI hay muchos jugadores a esta hora que se activan. Eso es muy importante. Escojan bien los horarios para que puedan tener buenas peleas en las expediciones de la alianza. Por ahora se están enfrentando muy bien. Yo voy a empezar a enviar a recolectar gente para ayudar en puntos. Ok, listo. Perfecto. Túnel del centro. La alianza de GGI está dominando. Otra vez reinició la alianza de Cole. No lo veo a Robot. No sé. ¿Será que Robot no está? Capal entró, gente. Capal entró. Ya está en tercer lugar. No lo veo. ¿Dónde estará Capal? El buen Capal, el buen Capal. El buen Capal, ¿dónde estará? Ahorita, si se dan cuenta, no se están atracando entre sí. Soul. Acá está Capal. Perfecto. Aquí está el buen Capal. Entró. Pero contra los jugadores que estén dentro de esta estructura se ve que está potente. Déjame ver si hay algunos reportes para poderles mostrar. Perfecto, AD ya están ahí atacando. Perfecto, no pude defenderme contra Cats. Verán, esta es la formación pro de Cats. Tengan en cuenta que el jugador Cats es un jugador de alto nivel. Todavía no ha llevado el insecto arriba del nivel 80. Ya tiene el despertar, el del meteorito. Aquí pueden ver, en color azul. Y usa Proata, hormiga de la muerte y cristal dorado, gente. Él es un jugador full mixto, guardián, arquero y transportador, para que tengan en cuenta. Es un jugador de muy alto nivel. En el tema de estadísticas, ya va así. Tiene 1900 de daño, 813 de vida. No tiene mucha vida en las arqueras, le hace falta mejorar eso, pero en transportadoras tiene buena vida, obviamente. Perfecto, con formación mixta está muy fuerte. Ahorita hay 2 minutos, cuidado que esto es muy peligroso. Aquí Capal vemos que está empezando a enviar su formación. Están tratando de reiniciar el túnel porque, cuidadito, si toman el túnel del centro, van a hacer muchos más puntos en recolección. Ahorita les va doblando. Ya ven 52 jugadores versus 33. Por el tema de la diferencia de jugadores, en tema de recolección, por ahora van ganando la alianza de GGI, gente. Por ahí dice Capal, al fin dignos rivales para mis tropas, dice por acá. Exacto, miren, Capal mandó su unidad y reinició otra vez el túnel. Perfecto, ahorita Capal puede dar un versus a Cats. Muy bien, ya saben que el buen Capal es un jugador full guardián. Una unidad full tanque que sin duda, pues el que se estrelle contra esa unidad, gente, lo manda a reiniciar y a curar tropas nada más. Ahorita están empezando ya a reforzar el túnel. Cats está tratando de defender el centro porque es bien importante. Estamos viendo que está empezando a mandar una formación ahí a tope, una tras otra, para tratar de defender el túnel del centro. Perfecto, todos los jugadores de Cole están tratando de mantener el túnel del centro para tratar de obtener esa estructura, ya que a la final da buenos puntos. Perfecto, Cats manda su unidad, manda a reiniciar a varios jugadores de Cole. Cuidado, gente. Por la parte inferior estamos viendo que están dominando por ahora esta estructura de aquí. Me parece bien. AD se posicionó por acá también para tratar de reiniciar el túnel de abajo. Hasta ahorita no han tomado ninguna estructura. Eso es bueno porque están tratando de reiniciarse. Acá estamos viendo a MCMC tratando de defender la parte norte. Cuidadito, la parte de norte está a segundos. Ojito, ¿qué digo segundos? Está minuto. 1 minuto y 47 segundos de que se tome. Perfecto, se están posicionando algunos jugadores para tratar de que no se tome esta estructura por parte de Cole. Si toman esa estructura ya tienen algunos puntos asegurados. Pero aún así, el tema del túnel central es más importante. Por ahora varios jugadores que estaban al lado del jugador Cats se tepearon en otros lugares para tratar de ayudar a tomar otras estructuras. Por ahora no veo a Robot. ¿Qué pasó con Robot? Marie. Veo a Capal, pero Robot no veo que haya entrado. Cuidadito, gente. Importante que Robot entre. Perfecto, y hay 37 jugadores versus 52. El tema de actividad es mucho por ahora, gente. Es mucho. Es mucho. Ok, ya mandó el buen Soul. Aquí hay otra formación del jugador de Cats, gente. Esta sin duda es la unidad 1 de él. Y aún así hace bastante daño. Cuidadito. Están empezando a posicionar. Muy bien. Sería bueno de que empiecen ya
invitar a los jugadores, que entre toda la alianza de Cole. Necesitamos ayuda aquí, es bien importante. Ay, me estoy olvidando, gente, de mandar a recolectar yo. Recolectemos. Recolectemos. Ahí ayudamos con puntos, gente. Perfecto. Muy bien. Ahorita la alianza de Cole tiene posicionado ya en toma de tiempo de ocupación de esta estructura. El túnel está a 4 minutos todavía de que se tome, pero sin duda está empezando a mandar ya su unidad el buen robot, el buen Cats, que iba a decir el buen robot, el buen Cats, perfecto. Miren, un ataque de los jugadores por parte de Cats, trata de reiniciar los túneles, perfecto. Hay varios jugadores fuertes, pero no veo a Robot. Capal y Robot creo que estarían controlando muy bien el túnel del centro, pero por ahora se les está complicando un poco. Otra vez tratando de ocupar. Otra vez en tiempo de reinicio. En la parte de arriba. Otra vez en toma de estructura. Cada vez que llega Cats a las estructuras reinician varios jugadores, gente. Es que en sí es muy potente. La alianza de GGI a como pinta esto va a ganar, gente. A como pinta esto parece ser que va a ganar. Es que la diferencia de jugadores es mucha. Y por tema de recolección, solo por recolectar puedes ganar las expediciones de las alianzas, gente. Es complicadito. Pero bueno, ya depende de las estrategias de cada jugador. Por ahora yo recomendaría muchísimo de que llamen a Robot por ahora. Robot debe entrar. Solo que no lo veo activo, parece ser. Ahorita están tratando de entrar en batalla. Perfecto. Fuel, ¿dónde está? El buen Fuel está por la parte de arriba. También tratando de reiniciar los túneles. Perfecto. Va a enviar su unidad. Ya saben que él es un jugador full arquero. Perfecto. Reiniciaron el túnel. Otra vez están empezando. Es muy buena. Esta pelea está muy buena. En tema militar, tema poder, tema de jugadores fuertes, no se están dejando. Perfecto, ya llegó Robot. Aquí veo al buen Robot. Perfecto. El buen Robot se reporta, gente. Ya saben, el buen almirante aquí, el buen Robot, reportándose. Ahorita sí se va a dar una buena batalla. Perfecto, en la parte de arriba han tratado de reiniciar. Ahorita las agrupaciones por parte de muchos jugadores. Miren la cantidad de líneas que hay recolectando por parte de GGI. Es que son 55 jugadores versus 38, gente. Es complicado. Tema de recolección, por tema de recolección han hecho demasiados puntos. Si aseguran el túnel del centro, podrían remontar, gente. Si aseguran el tema del túnel del centro, pueden remontar. Importantísimo eso. El túnel del centro, el tema de distancia puede remontar, pero es bien importante de que traten de asegurar el túnel del centro. Cat sabe que si toman el túnel del centro por parte de Cole es muy complicado de que puedan avanzar, pero por ahora es lo más importante que pueden hacer. Perfecto, están empezando a mandar unidades. Varios jugadores se salen por el ataque de Cats, pero aún así están empezando a reforzar. Vamos, los jugadores de Cole están a 3 minutos. 3 minutos, la alianza de Cole está a 3 minutos para tomar el túnel del centro. Ahora estamos viendo de que Robot está empezando a mandar la unidad pro al centro. Es bien importante que trate de defender. Oh no, reiniciaron otra vez el túnel. Perfecto. Reiniciaron aquí abajo y el túnel del sur también. Cuidadito, bueno, aquí está la jugadora Fox y AD tratando de defender los túneles. Estamos muy bien, ya saben que los jugadores más fuertes tratan de defender tanto el túnel de centro, el túnel norte, el túnel sur, y aún así están a tope, gente. Dice, Robot versus Cats, la batalla entre los dos no deja de sorprender en los desarrollos. Exacto, gente. Tony, saca lo de mostrar los demás marchas, te va a sacar del juego, dice por acá. No creo que me saque del juego, por ahora está bien. Ahora está bien. Están empezando a mandar. Ok. Muy buena. Están empezando a atacar. Uno tras otro. Muy bien. Tratando de reiniciar otra vez. Perfecto. Ahorita en tiempo de ocupación está por ahora por parte de la alianza de Cole. Pero está muy complicado porque están dominando demasiado los jugadores. Como les digo, tienen que priorizar muchísimo tomar el túnel del centro, así podrían remontar en puntos, porque de ahí lo veo muy difícil que no puedan remontar esto por la cantidad de jugadores. Vean, 56 jugadores versus 38, es mucha actividad por parte de GG, y aún así la alianza de Cole no se va a dar por vencido. Perfecto, el buen Cats está empezando ya a mandar una unidad, parece ser fuerte, su formación mixta más potente. Vamos a verlo cómo va a entrar. Déjame ver el insecto, no lo vi. Aquí el buen robot. El buen robot ya entró. Déjame ver. Aquí cuando atacaron, ¿qué formación llevaba? Ok. La Cicindela. Así que es otra formación. Tiene otra formación con otra Cicindela, gente. Muy bien. Están empezando a reiniciar. Ok. Cats rebotó. Me parece que aquí dentro está la formación de robot, sin duda. Cuidadito. Que se está volviendo muy fuerte esta batalla.
Por ahora tienen que priorizar, les digo, el túnel de centro es bien importante. Hasta que se abran también las flores del lado del centro, que son los Couchats aromáticos, que son estos de aquí. Estos de aquí, gente, también dan demasiados puntos, pero todavía no han entrado en tiempo de ocupación. Así que por ahora podemos tener en cuenta y esperar a cómo resulta la batalla del centro. Perfecto, a 2 minutos, cuidado, cuidado. El buen Cat sabe que si no trata de frenar esta ocupación, pueden ocupar el túnel y Cats puede hacer frente a Robot y Capal. Pero otra vez manda una unidad más y se estrella, gente. Cuidado, cuidado, que el buen Cats tiene que empezar a pensársela muy bien. ¿Qué debe hacer? Tiene que tratar de reiniciar el túnel. Si no reinician el túnel, toman el del centro y, gente, pueden remontar. Escuchen esto, verán. Pueden remontar. Mandar a recolectar desde el centro es mucho más rápido que desde las partes de los territorios. Perfecto, muy difícil. Ahorita Cats lo ve muy complicado. Están tratando de reiniciar parte norte también. Parte sur todavía no se ha reiniciado. El buen Robot se posicionó por aquí. Está más cerca del centro. Ok. Robot sabe que si ocupan este túnel del centro, la hacen, gente. La hacen. Vamos a ver. Vamos, Cole. Vamos, Cole. Tiene que darle a tope. Están tratando de atacar jugadores también. Muy buenas a esos enfrentamientos. ¿Cómo estás, Kowalski? Hola, Tony. Dice, ¿cuántas esporas necesitas para la segunda estrella roja? Esporas. Ve a ver tengo un cuadrito en mi canal de YouTube donde te explica qué necesitas. Ah, verás. Cuando abres estrellas no te piden esporas. Hasta donde yo recuerdo. Cuidado, 1 minuto. 1 minuto. El buen Cat trata de reiniciar. Se estrella otra vez. Cuidado. Cuidado que los jugadores aquí están potentes. Saben que si toman este túnel les va a favorecer un montón por el tema de puntos. Ahorita estamos 889,000 puntos versus 1,590,000. Cuidado. El buen Cat tratando de acá también de defender las partes norte-sur. El buen Robot ya mandó su unidad más fuerte al centro. Eso significa que ahorita para Cat se le está complicando mucho. Des en cuenta que son 2 jugadores muy fuertes que están en call versus a uno que puede dar versus. El tema de cantidad de jugadores compensa esa deficiencia de poder. Miren cómo trata de regresar las tropas que tiene. Envía una y regresa otra. Envía una y regresa otra. Cat sabe que necesita reiniciar el túnel. Necesita. ¿Ok? Ojito, están a segundos de tomar el túnel. Déjenme ver la parte norte-sur. Ok, están tratando de recolectar. Muy bien. Ahorita Cat la tiene difícil. Uy, en último momento reinician el túnel. Cuidado, casi la tenía Cole. Casi la tenía Cole, gente. Casi la tenía Cole. Casi. Es que el buen Cat, gente, manda las unidades a tope y reinicia a tope, gente. Trata de reiniciar a tope. Ahorita están empezando a mandar a las estructuras. Ahorita los jugadores, el buen Fel de Flame sabe que Cats reinicia las estructuras y por ende ahorita está atacando directamente a la estructura y tratar de desgastar a Cats para que una vez tenga la resistencia muy baja de la durabilidad de su hormiguero, pues con unos simples ataques traten de reiniciarlo mucho más rápido. Ahorita en tiempo de ocupación la alianza de Cole está tratando de darle a tope. Muy buena estrategia que está tomando ahorita GGI. Lo que está haciendo es que los jugadores más fuertes traten de reiniciar a Cole, que no hagan puntos, y sus demás jugadores están recolectando. Ahorita ya van a doblar casi el tema de los puntos que están obteniendo ahorita los jugadores. 58 versus 38 jugadores. Muy fuerte. La actividad me impresiona demasiado por parte de GGI. La actividad es demasiado. Ahorita están tratando de darle a tope. Perfecto. El buen Robot. Bueno, aquí tenía ya menos hormigas el buen Robot. Ok. Miren, así más o menos son las estadísticas. Miren, están similares. Robot tiene más vida en sus hormigas. Así es, tiene más vida en sus hormigas. También más daño de habilidad. Perfecto. En defensa también le gana aquí el buen Cats. En daño están ahí ligeramente parejos. Podríamos decir que entre Cats y Robot están muy parejos, gente. Están muy parejos. Están dando los enfrentamientos. Perfecto, 3 minutos. Cat sabe, cuidado. El buen fue el de Flame. Acá hay otro jugador, Lucky. Están tratando de atacar directamente al hormiguero de Cats. Así se desgasta. Tengan en cuenta que si tú no mandas a recolectar, no recuperas el tema de la regeneración. Tengan en cuenta que la regeneración se recupera cada vez que mandas a recolectar o recolectas puntos de los diferentes puntos en recolección. Pero por ahora, muy bien, están tratando de dar a tope en el tema de recolección. Ya doblaron el tema de puntaje.
GGI tiene mucha actividad, me impresiona demasiado eso. La actividad es bien importante, ya saben que en este tema de expedición, tener muchos jugadores recolectando y los más fuertes atacando es bien importante. Ahorita están tratando de atacar a Cats, tratando de desgastar, perfecto. Tiempo de ocupación en la parte norte, déjame ver, están minutos, segundos, cuidadito. Cats está muy complicado en la parte del centro, sabe que si se mueve, pierde el centro. Y en la parte norte, perfecto, tratando de reiniciar, varios jugadores aquí dándole a tope, reiniciaron el túnel del centro, perfecto. Fox y AD se están encargando en la parte sur de tratar de mantener ese túnel. Perfecto, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, perfecto. Traten de tepearse aquí. Los jugadores que hayan topado, perfecto. Aquí ya se están dando cuenta. Esto es bien importante. Cuando toman un túnel, es bien importante tepearse para mandar recolectar. Porque de aquí a acá recolectas más rápido. De aquí a acá recolectas más rápido que desde aquí. Entonces, imagínate, si tomas este túnel, de aquí a acá recolectas un poco más rápido. Y tienes, podríamos decir, más accesible el agave del intermedio. Des en cuenta que de aquí es mucho más cerca también recolectar. Solo que hay demasiados jugadores por parte de GGI. Perfecto. Parte norte ya ocupó la alianza de Cole. La tiene muy complicada. Cuidado, Cats. La tiene muy complicada. Sabe que si saca su unidad más fuerte lo pueden reiniciar. Los demás jugadores saben la deficiencia que tiene ahorita el jugador Cats. Jugador Cats está mandando una unidad tras otra. Una unidad tras otra. Vemos cómo está en tiempo de 1 minuto y 32. Cuidado, cuidado. El buen Cats sabe. Ya no tiene unidades cerca. Cuidado, la resistencia se le está reduciendo a montones. Sabe que Cats si se tepea pueden perder. Aunque todavía tiene puntos en TP. Si se tepea nuevamente lo atacan consecutivamente. Pueden bajarle otra vez la durabilidad. Y ahí sí sería un efecto negativo. Sabe que si pierde sus hormigas en tiempo de ejecución del túnel del centro lo puede perder. Pero aún así estamos viendo una muy buena pelea. Vamos a ver el buen robot tratando de defenderse. Ya saben, los jugadores épicos en esta parte imponiéndose las estrellas, sabiendo que son los jugadores más fuertes, los que más han invertido. Perfecto, los coaches aromáticos ya han abierto. Tema de ocupación ya se pueden ocupar, así que cuidadito. Ya se pueden tomar. Tengan en cuenta que estos también dan demasiados puntos, pero por ahora está muy complicado que Cole pueda remontar. Tengan en cuenta que ya tienen el doble de puntos. Tienen el doble de puntos de la alianza de GGI por la cantidad de jugadores activos que hay dentro. Una barbaridad. Ahorita vamos a ver. El túnel del centro se va a tomar 30 segundos. Cats parece que está en problemas. Sabe que no puede hacer nada. Sabe, ok, no se rinde. Está empezando otra vez a mandar al túnel. Traten de reforzar el túnel para que no se reinicie. El buen robot está entrando en tema de tiempo. Miren, ya va a llegar. Que entre primero robot para que se pueda asegurar. 11 segundos, gente. No, lo reiniciaron. No llegó el buen robot a tiempo. Ya saben que en tema de tiempo es bien importante eso. Lo reinició el buen Cats. El buen Cats, gente, está haciendo un muy buen trabajo. Sabe. Ok. Aquí los jugadores aprovechando de reiniciar a Cats. Muy buena esa parte. Perfecto. Por ahora reiniciaron otra vez el túnel. Cuidado, que Cats está tratando de defender a tope. Se está enfrentando a dos jugadores épicos. Ya saben, el buen Capay y el buen robot. Por ahora están reiniciando a tope. Cito que toman el túnel de centro, gente. Muy buena estrategia. Como pinta esto, gente, va a ganar IGG. ¿Qué digo IGG? GGI. Va a ganar GGI, gente. Por tema de la cantidad de jugadores activos. Me impresiona muchísimo. Son 58 y activísimos 38. Son 58 versus 38. Es demasiado eso, gente. Pero bueno, a la final están dando muy buenas peleas. Está diciendo el buen robot. Perfecto. Está tratando de ahí a darle a tope. Muy buena la estrategia. Complicado, gente. Ahorita la tienen muy complicado. El buen robot se posicionó por acá. Perfecto. Están tratando de tomar algunas estructuras. Ahorita los Kojaks son bien importantes tomarlos. Y GG. ¿Qué digo GG? GGI sabe que en la alianza de robot hay jugadores fuertes. Pero por tema de actividad pueden darle a tope, gente. Carlos, ¿cómo estás? Alex, bienvenidos, gente bella. Dice, ¿puede remontar Cole? Sí pueden remontarlo. Si desgastan muchísimo a Cats, gente. Porque tengan en cuenta que ahorita Cats no ha mandado a recolectar. Perfecto, lo reiniciaron. Cats lo reiniciaron, ¿o dónde se fue? Pero aún así hay que estar al pendiente. Ok, este jugador está atracando al otro. Luke hizo un buen trabajo, bajó toda la resistencia que tenía Cats. Cats sabe que tiene TP.
Porque cuando te atacan y te reinician, no gastas TP nada. Entonces él tiene recargado el TP. Los timings del TP ya saben que se regenera automáticamente y es bien importante eso. Ok, Katz está por acá. Katz sabe que es bien importante mantener los coaches en los puntos por ahora. Los coaches son bien importantes. Solo que Katz me parece que tomó una mala decisión, gente. Tomó una mala decisión. No debió haberse tepeado lejos del túnel central. Y es lo que quería. Y es lo que quería la alianza de Cole. Verán, ya van a ver esta estrategia. Tony, Capal Kit. No. Está dentro. Está dentro de la alianza de Cole. Ahorita están tratando de luchar ahorita. Cuidado. Si el buen Katz no defiende el túnel del centro, ahí sí les pueden sacar muchos puntos. Muchos puntos. En la parte norte, ¿qué digo? Parte sur. Está 3 minutos todavía. Perfecto, no hay varios jugadores como podemos ver. Acá ya se están abriendo otros túneles por ahora, pero los cauchos aromáticos son bien importantes, gente. Los cauchos aromáticos son bien importantes. Dice, GGI a la larga no se quedará sin hormigas. Los fuertes se quedan sin hormigas. Pero de ahí, los que están solo full recolectando realmente tienen ya ahorita a tope. O sea, date cuenta que no todos los jugadores de GGI están luchando. Los que están luchando a tope son los más fuertes. Y los demás están full recolectando. Por eso es la cantidad de puntos que han sacado. Están sacando. La estrategia es bien importante. Me parece ser que Katz tomó una mala decisión. Va a dejar que tomen el túnel del centro. Y eso es un error grave. Es un error grave. Porque si toman el túnel del centro, cuidado. Aunque no sé si haya calculado bien el tema del timing de su TP. Porque si se rellena sus 200 de TP, puede ir a tope. Pero por ahora estamos viendo esto. Acá, muy bien. Han tomado otra vez la estructura. Muy difícil de retomarla. Es que el buen Katz manda sus unidades, gente. Y muchos jugadores de Core se pueden estrellar ahí. Ya saben que por tema de kills, en este evento también ganas puntos. Entonces es bien importante esa parte. Vamos a ver cuánto va el tema del top. Miren, Katz ni siquiera recolectó y solo en PvP. Solo enfrentándose a jugadores ha hecho 270,000 puntos. Cole, GGI, perfecto. Hay 2 jugadores de GGI que están en el top, pero ahorita Cole está remontando en recolección. El tema de experiencia en recolección es bien importante. Hay muchos jugadores que tienen mucha experiencia recolectando y saben cómo funciona este tipo de eventos. Ahorita están tratando de ya tomar el túnel del centro. Vamos a ver, si Katz se tepea, podría perder el timing del Kojak. Por ahorita el buen Katz sabe que necesita reiniciar el Kojak para que no puedan ocuparlo más. Perfecto. El buen Katz está mandando sus unidades. Muy bien. Está tratando de atacar a MCMC. Sabe que es un jugador fuerte y necesita tratar de desgastar algunas hormigas para que no estén a tope. Ahorita el buen Katz está dando muy buena defensa por parte de su alianza. Sinceramente, muy brutal. Ahorita estamos a 34 minutos de que termine el evento. Por ahora está a 3 minutos de que se pueda tomar este Kojak. El buen Katz tratando de priorizar esta estructura. Perfecto, se hizo TP. Eso quiere decir que Katz se tepió al túnel del centro. Va a reiniciar el túnel del centro. Déjenme ver dónde está Katz. O dónde se fue. Oh, Katz no está en el centro. Tal vez se fue al otro Kojak. ¿Sabe que van a tomar el otro Kojak entonces? No está. ¿Dónde se fue? No lo veo, gente. ¿Y dónde está Katz? ¿Por qué no está en el centro? Cuidado, Katz debería haberse tepeado al centro. Es que van a tomar el túnel del centro. Cuidado, es muy peligroso eso. Parte sur, se tepeó al parte sur el buen... No. Katz se fue a recolectar. Entonces, no, se tepeó más acá. Ah, ok. Ah, estaba más cerca, se tepeó un poquito más allá. Ok, trató de reiniciar. Ya saben que tepeando se regresan tus unidades más rápido. Perfecto. Otra vez recobrando los puntos. Perfecto. Yo me voy a colocar por acá para dar un poco de espacio a otros jugadores que quieran posicionarse por aquí. Es bien importante recolectar acá. Hijo, hay muchas unidades, gente. Se me va a salir del juego. Déjenme, voy a desactivar. Uy, no me da la opción de desactivar, gente. No me da la opción de desactivar, gente. No puede entrar a la configuración. Quisiera desactivar para no poder ver las marchas así a tope. Uy, esperamos que no se me salga, porque ahorita hay demasiadas unidades. Hay demasiadas unidades, gente.
Miren la cantidad de... Esto es bueno aprovechar. Tengan en cuenta que esto es muy importante aprovechar. Tema de recolección, con esto pueden hasta remontar. Perfecto, todavía no llega la unidad. Están a tope. Están a tope, gentita bella. Muy buena. Uy, la cantidad de jugadores activos que hay aquí es brutal, gente. Es brutal. Estamos viendo cómo están empezando a mandar unidades una tras otra. Perfecto. Muy buena pelea. Tienen 5 minutos. Ya saben que el tiempo de mandar o estar en esta zona de aquí son 5 minutos. Son 5 minutos, gente. Están tratando de ocupar al máximo lo que más puedan. Muy bien, voy a empezar a mandar a recolectar. Están a tope. Ya están en 2G. Si se dan cuenta, 2G versus 3.6. Tengan en cuenta que, ya ahorita está remontando ahorita Cole por el tema de que están más cerca de la estructura del centro. Es bien importante eso. Ahorita están aprovechando el tema de recolectar. Por acá déjame ver. Los Kojaks está a 5 minutos. Perfecto. El buen Cats está tratando de reiniciar los Kojaks. Está muy bien. Fue un error. Es que no debió... Cats no debió haber dado la oportunidad de que Cole tome el túnel del centro. Es bien importante. Les digo, el túnel del centro es prioridad. Prioridad. Priority, gente. Priority. Muy bien. Déjenme ver. Están empezando a mandar. Por acá dice, no, se va el internet. ¿Se les fue el internet, gente? Sí, a mí me pareció como que estaba en rojo en el OBS. Pero esperamos que se haya retomado otra vez el tema de la conexión. Ok, ahorita están 2.2 millones versus 3.7. Ok, tiene todavía un poco de puntos. ¿Qué digo puntos? Tiene todavía un poco de... Tienen todavía un poco de tiempo todavía para mantenerse en recolección. Lo malo es que solo son 5 minutos. Y en esos 5 minutos hay que maximizar la recolección a tope. Perfecto, están tratando de recolectar. Dios, la variedad de tropas, gente. La variedad de tropas, gentita bella. Pero están sonando las alarmas, gente. Es que ya son las 8:30 aquí en mi país. Perfecto. Muy bien. Uy, no me dejan ni siquiera entrar al Kojak, gente. Llegué al Kojak a los agaves, creo que se llamaban estos. Uy, no, cuidado, que se me puede salir del juego. Ok, están empezando ya a tratar de recolectar al máximo. 2.3 a diferencia. ¿Dónde está Cats? Cats está acá. Listo, está tratando de reiniciar los Kojaks. Este Kojak está a minutos de que se pueda tomar. Está tratando de tomar este Kojak de acá, bien importante. Este de acá, déjenme ver. Ok. Muy bien. Está a 4 minutos. Cats está tratando de que la alianza de Cole no tome los Kojaks aromáticos. Cuidado, 1 minuto. 2.4 versus 3.8. Cuidado, es muy peligroso eso. Muy peligroso. Ahorita la alianza de GGI ya está entrando a los 4 millones de puntos. Es por la cantidad de jugadores que tienes, que son 39 versus 56. Tengan en cuenta. Eso garantiza sinceramente, gente, las victorias. Tener una alianza muy activa frente a otra garantiza las victorias, gente. Muy bueno, ahorita está tratando de dar a tope. El buen robot se defendió de su unidad. Ok, esta es otra unidad de Cats, miren. El buen Cats, gente, tiene hormigas full pay to win. Es un jugador muy tope. Miren, aquí podemos ver la hormiga de apoyo. Es una hormiga que no hace nada de daño de habilidades, para que puedan ver, pero da muchos buffos. A la unidad en sí da muchos buffos, eso sí. Tengan en cuenta que las unidades o las hormigas especiales del Baren son enfocadas al PvP. Ok, nos reiniciaron. Van a empezar a mandar a recolectar. Y bien importante, recolectar desde las esquinitas, para que sí que lleguen y así puedan llegar mucho más rápido. Ok. La alianza de Cole tomó esta estructura de aquí, bien importante también. Tratar de recolectar lo que más puedan. Próximamente se va a abrir esta estructura de acá. Cole también ocupó esta estructura de aquí, muy bien. Ocupó esta de acá. Ahorita han hecho algunos puntos por ocupación, pero en sí por tema de recolección ahorita la alianza de GGI va a ganar. Es que des en cuenta, ya son 2.6 versus 4 millones de puntos. Mucho, es bárbaro el tema de las ocupaciones. Ahorita van a tratar de defender lo que más puedan. Esta estructura de aquí está a 2 minutos. Estas estructuras, gente, dan demasiados puntos. Dan muchísimos. Perfecto. Ocuparon esto de aquí. Catser está complicado. Parece ser que ya no tiene muchas hormigas. Tiene que ir a recolectar, gente. Tiene que ir a recolectar porque Cats ahorita está desgastado. Ya no tiene muchas hormigas. Ahorita ocuparon esto de aquí. Miren, subieron a 2.7
Vamos a ver cuántos puntos les puede dar esta estructura de acá. Ahorita acá se le hace muy complicado. Está desgastado. Ahorita el jugador fuerte de la alianza de GGI está muy desgastado. Entonces, todavía queda 26 minutos. No sé si en esos 26 minutos pueden aprovechar de que ahorita Cats está desgastado. No sé si Capal... ¿Qué digo? Si Capal. No sé si ahorita el buen Cats vaya a ir a recolectar. Necesita ir a recolectar para reforzarse. Y así pueda curar las hormigas que le hayan lastimado. Y así estar en batalla a tope. Pero el tema de jugadores activos es el tema. 2.7 versus 4.2. Tema de recolección a tope, gente, entre las alianzas. Por ahora está muy bien. Está a 1 minuto de tomarse ya la estructura del Kojak. Ocupando... Acá la alianza de robot ya ha ocupado esta estructura de aquí. Perfecto. Parece ser que sí se dan cuenta que ahorita solo hemos estado viendo a Cats estar a tope. A Cats. Cats y otros jugadores han tratado de reiniciar. El buen Cats está tratando de reiniciar el Kojak. Cuidadito. Está tratando de reforzar el túnel. El buen robot y el buen Capal están tratando de defender. MC, AD también están por acá. Fue el de Flame, los jugadores más fuertes defendiendo el Kojak. Pero vemos que ha reiniciado el buen Cats. El buen Cats ha reiniciado el túnel. Sabe que Cats puede dar un versus. Muy buenas peleas, gente. Se están dando muy buenas peleas. El buen Cats enfrentándose a los gigantes, los titanes de Cole, gente. Cuidadito, el buen Cats sabe que tiene una cuenta potente, gente. Y puede dar un versus. Dice... En eso sí la actividad en una alianza ayuda mucho. Sí, es bien importante. Es que en sí GGI tiene jugadores fuertes. Mucha actividad y un jugador fuerte. Muy bien, el buen robot está tratando de atacar directamente al hormiguero de Cats. Vamos a ver si logra pasar sus unidades. O si no quiere, lo pueden reiniciar. Perfecto, ok. Pasó sus unidades. El buen Capal también va a entrar a atacar. Ok, se estrelló, cuidado. El buen Capal se estrelló. Su unidad pro de Cats es muy fuerte. Ok. Cuidadito, pero esos ataques desgastan mucho. 55 jugadores recolectando difícil, exacto. Por eso les digo, es que Cats, él solito se puede dar un reinicio a los coaches de los jugadores más fuertes de Cole. Es la cantidad de jugadores versus el tema de fuerza. Por eso es que el juego se trata de cooperación, gente. Entre más jugadores activos tengas, mucho puedes hacer. Realmente es mucho. Impresiona mucho la actividad de GGI. Muy impresionante. Tony, así es Cats, dice. Tiene mala costumbre de esperar a la técnica más poderosa. Simplemente para destrozarla. Ya veo. Ahorita 3 minutos. 3 minutos. Cats va a tratar de reiniciar. Aquí hay otro jugador que acompaña a Cats, miren. No son jugadores muy fuertes. Más bien tratar de ayudar. Ojit reinició el Kojak. Uy, el buen Cats, gente. Poderoso. Muy buena pelea. Sinceramente, ya muchos querían ver este enfrentamiento entre estas dos alianzas. Lo malo es que es el tema de la actividad. No hay muchos jugadores activos ahorita en Cole. Dice, pobre Cats, está solo atacando. Exacto. Bueno, así se da frente contra el mundo. Ese es el estilo de Cats, dice. No es sensacional, dice por acá. Sí, sin duda no se rinde. No se rinde. Y es un jugador fuerte. Perfecto. Ay, me están quedando sin voz, gente. Están tratando de lucharla acá. El buen Cats ahí tratando de defenderse de los ataques consecutivos de los jugadores fuertes. Cuidado, a la final esto es desgaste. Que lo tengan en cuenta. A la final es desgaste. Cuidadito que se viene ahí de potencia. Ok, este jugador tratando de ayudar a su compañero Cats. Un dúo aquí por parte de la alianza de GGI. Saben que GGI... luchar contra otros jugadores va a estar muy complicado. Dense en cuenta que ahorita están todos los fuertes de Cole. Y se les está complicado mantener a flote la ocupación del Kojak. Perfecto, está tratando de atacar a este jugador. Ahorita están dándole prioridad a atacar directamente a Cats. Porque verán, gente, esto es bien importante. Cats sabe que si saca su unidad de defensa más fuerte, lo pueden reiniciar. Y si vuelve y hace lo mismo, lo reinician otra vez y pierde ese timing. Es bien importante el timing de los TPs. Se regenera cada cierto tiempo y no hay que estar desperdiciando a lo tope. El buen Cats, miren, se está defendiendo muy bien. Defendiéndose muy bien, gente. Está defendiéndose muy bien. Ahorita Cats está en top 1 con 357,000 puntos. De ahí le sigue Ice con 245,000. Ahorita hay varios jugadores de Cole dominando el top porque saben cómo recolectar.
y han tomado el túnel del centro. Y el túnel del centro es bien importante por temas de puntos. Ahorita están 3.1 versus 4.8. Cuidado, gente, esto es muy peligroso. Remontaron un poco. Todavía tienen tiempo hasta que abran nuevamente el túnel del centro y puedan ahí hacer otros puntos más. Ahorita parece ser que las demás estructuras las van a tomar Cole. Por ahora. Por ahora. Está muy bien. Dice, cuando conocí... Él solo hizo los puntos de servidor versus servidor. Cats es mi inspiración, dice. Por eso me estoy enfocando en fortalecer los 3 tipos de hormigas. Pero Dynamite, a menos de que seas pay to win, es bueno fortalecer eso. Pero de ahí si no eres pay to win, te vas a atrasar. El internet, gente. Espero que vuelva otra vez la conexión. Se me está desconectando el internet. Ok. Parece que se me está yendo el internet a veces, gente. Perdone si a veces se les para un poco el internet. Está tratando de enfrentarse. El buen Cat sabe que si saca su unidad más fuerte de defensa, lo reinician. Lo reinician, gente. Ok, otra vez. Muy buena, muy buena. Muy buena. Verán, si tienen delay en la transmisión, traten de entrar y... A ver, sálganse de la transmisión y vuelvan a entrar. Si es que tienen delay. Porque a veces pasa de que se va un poco la señal. No sé por qué se me está yendo el internet ahora. No quiero que se me vaya. Dice, sí, no te preocupes, pensé que era mi wifi. Y gente, no se preocupen, por ahora ya creo que está más estable ya. Ok, perfecto. Están tratando otra vez de tomar el Kojak. Están esperando de que mande su unidad más fuerte Cats. Así lo reinician, verán. Cuidadito. El buen Cats, gente, dando buen ejemplo. Ok, muy buena. El buen Cats, ok. Va a tratar de reiniciar el jugador Cats. Ya mandó su unidad más fuerte fuera. Uy, se estrelló. No, sí mandó a sacar a algunos jugadores, pero no del todo. Cuidado, ese ataque que le enviaron. Aún así, capaz la atacó directamente y no le bajó la unidad fuerte que tiene en defensa. Cuidado, tiene muy buenas unidades en defensa el buen Cats. Está tratando de reforzar otra vez el túnel. Cuidado, ahí es bien importante eso. Si no, los reinician otra vez. Perfecto, mandó ahora a reiniciar a Robot. Muy bien, no hay problema, por ahora están reforzándose muy bien. Las otras estructuras la están tomando ahorita la alianza de Cole. Muy buena la estrategia que están tomando. Lo malo es que no hay muchos jugadores recolectando. Sería el éxito si fuera el contrario, ¿no? 3.5 millones de puntos versus 5.2. Mucha ventaja de recolección, gente. Están tratando de ahí de darle a tope. Cuidado el Kojak del centro. Los reinician, cuidado. Los jugadores fuertes deben entrar a ocupar para tomar el Kojak, para ganarse unos puntos. Y bien importante los puntos que pueden ocupar acá. Ok. El buen Cat sabe que están debilitándose. El buen Cat sabe. Tienen que entrar rápidamente a los Kojaks. Así tratan de defender. Perfecto. Se estrella el buen Cat. Muy bien. El buen robot va a tratar otra vez de entrar a los puntos para tratar de refortalecer este Kojak. Parece ser que Cats ya está mostrando desgaste de unidades. No ha mandado a recolectar y es bien importante. Ahorita tiene muchas hormigas en desgaste. Ahorita tiene que cobrar muchas y es muy complicado eso. Dice, ¿cómo se llama la canción? Se llama... ¿cómo se llama? A ver, aquí te la escribo. ¿Cómo se llama? Se llama It to Pose to Feel. Así se llama. Así se llama, crack. La música que estaban escuchando, la que me preguntaron. Cats todos contra mí solo, dice por acá. Exacto. Miren, reinició el Kojak, no me di cuenta. Había reiniciado el Kojak. Daniel, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, gentita bella. Tony, finalmente estás viendo a Cats en acción, dice. Recuerdo que a veces lo subestimabas un poco, dice. Y en mi mente decía que eso es normal, porque aún no habías visto en acción. Ahora, ¿qué piensas de él? Es igual de fuerte que Cole. O sea, es igual de fuerte es igual de fuerte que Robot. Ya vimos las estadísticas. Lo que pasa es que es por la alianza. No hay muchos jugadores activos. Si estuvieran parejitos, crack, créeme que ganaría Cole, por ejemplo. Pero ahorita por el tema de los jugadores que no están activos, no puede estar a tope ahí. Muy bien, está tratando de darle a tope. En tema de estadísticas, ya vieron, está igual que Robot. Yo pensé que iba a tener más daño, pero en sí está igual.
Robot tiene un poco más de vida en sus hormigas. Dice, dieron buena pelea para hacer 37 contra 58, que fue el máximo pico del rojo. Exacto. 3.8 versus 5.5 por hora. Por ahora está bien. Por ahora está bien. Ya quedan 16 minutos. Déjame ver si otra vez abren los túneles del centro. No se abre todavía el túnel del centro. Por ahora están bien. Está muy buena. Está muy buena. Ya saben, GG iba a ganar aquí. Ya es difícil que remonten esto. Está muy complicado, gente. La cantidad de jugadores activos que tiene GGI es demasiada. ¿Cómo estás, Daniel Medina? Bienvenido. Bueno, dice, yo creo que lo decía por el PvP, que está aguantando Cats contra varios de alto nivel. Ah, bueno, en sí es por las unidades que tiene. Dice, ha sacado a Robot y a varios en el mismo ataque. Sus hormigas pegan duro, dice por acá. También ya saben que a la final es tema de probabilidades de que activen las hormigas. ¿Qué defensa tiene ese Cats? Es que ahorita está defendiendo con todas sus unidades. Están tratando de ahorita están atacando a lo loco ya. Están tratando de darle full ataques al buen Cats. Ahorita mira, está manteniendo sus unidades más fuertes dentro. Así puede aguantar. Ok, 2 minutos. Ahorita Robot no va a defender el Kojak. Ok, Robot sabe que si se descuida el buen Cats lo pueden reiniciar. Cuidadito eso. Ahorita mira, está mandando su unidad. La unidad, podríamos decir, no la más fuerte que pueda mandar al Kojak. Sabe que si se descuida lo pueden reiniciar. Si se descuida lo pueden reiniciar, gente. Ahorita el buen Capal creo que está defendiendo ahorita el túnel del Kojak. Ok, están tratando de atacarle a tope. El Fuente Flame por acá también tratando de atacar en consecutivo. Por eso es que está ahorita atacando solo con la unidad que tiene del avispón, miren. Cuidadito ahí. ¿Cuántas kills tiene Cats? Tiene 26G. 3, sí, 26G tiene de kills. Es que es un jugador fuerte también. Ok. Muy buenas. Ahorita están tratando de distraerle de esta manera. Tiene un meta de arqueras con transparente. Es que este jugador, gente, juega con formación mixta. 3 unidades de cada una a tope. Dice Tony, buenos días. Me salió la coraza depredadora de la isla para su sexta habilidad. ¿Qué tal es esa hormiga? Yo te recomiendo que mejores otras, por ahora. Ok, atacó un... Ok. El buen Cats mandó otra unidad. Cuidadito. Está muy perpetua la defensa que tiene. Está muy perpetua la defensa que tiene, gente. Muy bien. Ah, ok. La unidad más fuerte de Robot está mandando al Kojak. Perfecto. Van a tomar el Kojak. 4.1 versus 5.9. Ahorita le saca bastantes puntos. Ok. Cuidado. Cat sabe que si saca su unidad más fuerte lo reinician. Eso es bien importante. Es bien importante. Ok. 35. 33. Está a segundos de que se tome. El buen Cat se está dando a tope, gente. Solo que tengan en cuenta que aquí estamos viendo la cantidad de jugadores de recolección. Recolección, gente, ustedes pueden ganar a un jugador muy fuerte. Ok, estamos viendo. Cuidadito. Tratando de reforzar el Kojak, gente. Ahorita sí se le está dificultando un poco a Cats. Cats, si saca su unidad más fuerte lo reinician. Pero por ahora sabe eso. Sabe eso. Ya sabe que hay 2 unidades fuera. Cuidadito. Lo reinició en el último momento. Siguieron. Es un crack el buen Cats, gente. Es un crack. En último momento reinició el Kojak. Perfecto. Le bajaron la durabilidad a 28. Cuidado, si se descuida más, puede bajar mucho su durabilidad. El buen Cats, gente, tanqueándose los jugadores tops de la alianza de Cole. Cuidadito. 4.3 versus 6.1. Cuidado. Dice, qué espectacular se vio eso. Sí. En el último momento reinició el Kojak. Estamos a 12 minutos. Las otras estructuras también se están tomando. Esta de aquí, ¿cuánto tiempo queda en ocupación? 1 minuto. Cuidado. Cat sabe que si puede tomar esta estructura también de acá. Cuidado. Si Cat se descuida, pueden hacer otros puntos por acá. Perfecto, acá también ya han ocupado. Próximamente lo ocupan acá. Aquí arriba también lo están ocupando. Ahorita GGI, gente, está tratando solo de recolectar.
Todos los jugadores de GGI recolectando, gente. Miren la cantidad de jugadores. Solo recolectando, solo recolectando. Solo recolectando los jugadores de GGI. Y dejan solo al Papu de Cats, gente, hacer su trabajo de invasión. Potencia, potencia. El buen Cats está tanqueando aquí. Des en cuenta que si te atacan y tú defiendes bien, haces muchos puntos. Y ahorita miren, solo atacando y defendiéndose 479,000 puntos. Al atacarlo le regalan puntos, exacto. Exacto, gente. Déjame ver Robot en qué posición está. Robot... no lo veo en el top 20. Ahorita le están a tope los que están recolectando a full. Es que le están dando puntos. Eso también es un punto positivo en esa parte. Ok. ¿Cuánto tiempo queda este Kojak? ¿Quién reinició aquí? Alguien reinició este túnel. Porque estaba a punto... ¿Qué digo este túnel? Este Kojak. Estaba a punto de tomarse, pero lo reiniciaron. Cuidado en esa parte. El buen Cat sabe. Está haciendo una muy buena estrategia, gente. Está haciendo una muy buena estrategia. Ya 10 minutos de que se acabe, gente. Ahorita ya no la remontan ya. Va a ganar por esa diferencia ya. Va a ganar por esa diferencia. No hay muchos jugadores activos en call. Es lo malo. Este horario no lo sé si fuera el mejor para hacer expedición en su alianza. Tendría que buscar, no sé, hacer una encuesta para ver qué horario es mucho mejor. Donde puedan estar todos. Y así escoger los jugadores que puedan ir al siguiente barren. Lo importante, gente, es que tengan en cuenta que llevar jugadores activos es mucho más importante. Más en el tema de expedición. Muy buena la estrategia. Están atacando a Cats. Está tanqueándose a full. Es bien épico ver estas estrellas, gente. El buen Robot y el buen Cats ahí representando porque son los jugadores potentes de este juego. Ok. Muy buena, muy buena. Están enfrentándose muy bien. Tratando de reforzar el Kojak. Y en la parte de acá, ¿cuánto tiempo va? Va 3 minutos. Dice, si va Cats con ustedes, la ganan, dice por acá. Puede ser también. A ver, vamos por acá. Cuidado, el buen Cats tratando de reiniciar el Kojak. Sabe que está a minutos y segundos de reiniciarse. Cuidado, si saca las unidades fuertes lo pueden tratar de reiniciar. Ok, tratando de reforzar al buen jugador. El buen jugador de Cats. Están tratando de atacar consecutivamente. Este jugador acá sí lo pueden reiniciar si es que no tiene buenas defensas. Ok, atacan consecutivamente. Muy buena, se defendió bien. El buen Cats sabe, no tiene que sacar su unidad más fuerte, si no lo bajan la resistencia. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Tony, buenos días. Un buen día para ti, crack. Bienvenido. La verdad que sí, por eso es bueno hablar todo este tipo de horarios donde pueda haber actividad. Exacto, eso es bien importante. Hacer encuestas para que puedan ver si la gran mayoría de jugadores pueden estar activos así. 4.6 versus 6.5. Ok, 6.5 versus 4.6. La recolección triunfó aquí, triunfó demasiado. El jugador Cat reiniciaba a tope. Des en cuenta eso. Es así en resumen, una barbaridad. Esta es la estrategia que deben ir tomando. Hay varias estrategias. Por ejemplo, si estás versus una alianza fuerte, los demás recolectan y uno, dos, o tres, cuatro, cinco jugadores fuertes reinician los túneles. Es una muy buena estrategia y aquí estamos viendo de que funciona bien. Que funciona muy bien. Miren, está tratando de enviar todas las unidades ahorita el buen jugador de Cats. Está a punto de tomarse el Kojak, pero creo que con estos ataques reinicia. El buen Cats, gente, reinicia a tope. El buen Cat sabe que si manda todas sus unidades no importa. Reinicia el túnel. Digo el túnel, el Kojak. Ok, todas las estructuras las están ocupando Cole, pero no es suficiente para los puntos. No es suficiente. Dice, se fue el internet, el wifi. Dice, ¿leíste mi mensaje acerca de la predadora? Sí. Preferible, Víctor, mejora otra. No mejores la predadora. No mejores la predadora. 6 minutos. Perfecto. GG, gente. Impresionante, Cat, dice por acá. Exacto. Muy impresionante. Verán aquí. El que tenga más jugadores en expedición gana. Es así de simple. El tema de recolección y la estrategia que vayan a tomar. Ya 6 minutos. Muy buena. GG.
Muy buen trabajo por parte de Cole. No hubieron demasiados jugadores por parte de Cole. Aún así, los jugadores que estuvieron dieron lo mejor de sí. Muy buena, muy buen juego. Muy buen juego, muy buen enfrentamiento. Les puedo decir que Katz es un jugador que se merece la reputación que tiene. Se merece. O sea, saben que es un jugador fuerte. Está a nivel de Robot, Capal, de los jugadores altos. Un jugador insignia de la Alianza GGI. Y sin duda, pues, muy buena batalla. Tony, ¿es mejor Diente 7 estrellas o la Acacia 4 estrellas? No tengo la Berserker aún para el combo. Mejora la... mejora la Acacia. Mejora la Acacia. No, a ver. No, mejor dale a la Diente mejor. Dale, Fernando, a la Diente. Cuando le subes la Diente, la sexta habilidad te da vida a todo el equipo. Vas a tener más vida. En PvP ayuda un montón. A mí solo me han salido hormigas de guardianas en el Barrenland. Es retroll. Te podría decir que a mí me han salido solo de guardianas y arqueras. Ninguna de transportadoras hasta ahora. Nick Dar, ¿cómo estás? Hola, Tony. Buen día. Un buen día para todos, gentita bella. Muy buena pelea. El buen Katz, gente, sabe que ya no necesita hacer más. Solo defenderse. Ahorita le están dando puntos a Katz. Katz, ¿cuánto tiene de puntos ya? 516,000. En recolección ahí se ha hecho bastante. Muy buena estrategia la que se mandaron. Muy buena estrategia la que se mandaron. El buen Foil de Flame se acercó acá también. Este Kojak ya lo ocuparon. Perfecto. Y ahorita Katz va a tanquearse todo el daño que puedan hacerle. Ahorita van a atacar todos en consecutivo. Listo. Van a tratar de reforzar a este Kojak. 2 minutos. Tratando de darle a tope. Verán, con esto es bien importante de que Soul vea la actividad de la alianza. Es bien importante. Ahorita en la alianza hay como 60 jugadores. Creo que hay 50 y algo, 60 por ahí. Y la mitad de esos jugadores estuvieron activos. En la alianza de Katz también tienen la misma cantidad, pero des en cuenta que estuvieron bastantes jugadores. O sea, casi el 100% de la actividad estuvo en juego ahorita. En la alianza de Katz, que es GGI. Entonces, impresionante esto. No se olvide dejar su poderoso like, gentita bella. Y si pueden, compartan a muchas más personas para que se den cuenta de los jugadores épicos de este Barrenland. Que digo, de esta expedición de alianza. Ya la costumbre, gente. Esta es la unidad de transportadoras del buen Katz. Uy, una barbaridad. ¿Ve cuánto tienen estadísticas? Un jugador fuerte en transportadoras también. Miren la cantidad de vida que tiene. A mí me duplica la vida que tiene él. Tiene el doble de vida que mí. Tiene el doble de daño que yo. Doble de defensa que yo. Una barbaridad. Velocidad de combate 890 de velocidad de combate, gente. Una barbaridad. Tiene demasiada velocidad también. Dándose la oportunidad, gente. Ok, están tratando de atacar consecutivamente. Es un tanque el Katz, gente. Tiene demasiadas hormigas en su hormiguero. Nunca fue a recolectar y tiene todavía para seguir luchando. Qué barbaridad de jugador. Dice Ren Pampa nos dice. ¿Qué pasó, Cole? La actividad, crack. O sea, en la alianza de GGI hubo demasiados jugadores activos. En recolección les ganaron. Recolectaron demasiados jugadores en GGI. Ahorita ya está 3 minutos. Y remontar esto ya imposible, gente, ahorita. Ni modo, ahorita es solo ajustar los puntos necesarios para reclamar las recompensas por pérdida y ya. Y listo, pero muy buena pelea. 1000 respetos para Katz. Jugador muy fuerte y élite. Si Katz se fuera a la alianza de Cole, gente, ya tendrían los 3 jugadores potentes en Cole. Ok, está 16 segundos. Está por poquito, gente, se va a tomar esa estructura. El buen Katz sabe. 8, 7, 6, 5, 4. Lo reinició, gente. ¿Algún versus de Robot y Katz? Sí. Están igualitos en estadísticas. Había uno por acá arriba, crack. Aquí hay uno, mira. Solo que este no es la unidad más fuerte. Pero en estadísticas te puedo decir que están igualitos. En tema de daño, vida de las unidades y todo. Están igualitos. Dice, demasiadas gracias, Tony. Dice, es posible los miembros bots que utilizan... Exacto. Bueno, gente. Fue una muy buena pelea. Tony, muestra el poder de Katz. El poder de Katz.
Tiene 240 millones. Sí, 240 millones de poder. De ahí en tema de derrotas de soldado, gente, tiene 19G. 19G. Para que puedan verlo. El buen Cats. Muy buena. La estrategia que se llevaron muy potente, gente. Ya va a terminar la expedición. 1 minuto. Dice GG, muy buena lucha, exacto. Iré a ver el directo de nuevo. Dale, Alejandro. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno para que tengas en cuenta. Estuvo muy bueno. Ahorita están 27 y 27 ya. Muy buena la pelea. Con ese poder debe tener muchas hormigas. Exacto. Se defendió de poderosamente, sinceramente. No le lograron pasar la defensa que tenía. Era muy potente. Seguro que todas son T10. Claro que sí, es jugador 3 T10, crack. O sea, Cats es jugador 3 T10. Tiene T10 guardianas, T10 transportadores y T10 arqueras. Por eso es que es muy poderoso darle un frente. Por ejemplo, si estuvieran atacando así a Robot, Robot también se defiende de la misma manera. Listo, gente. A segundos de que termine la expedición. Muy buena. Felicidades a GGI. Muy buena alianza. Tienen muy buena actividad. Muy buena actividad. Los que estén en esa alianza... Muy buena. Muy buena, gente. El MVP, Cats. Sin duda, gente. Se dio un versus potente. Dice, ¿me haces un resumen de la táctica que usaron? Hoy tenemos que pelear contra una alianza más fuerte que nosotros. Tenemos un jugador más fuerte que todos ellos. Verás, Alejo, la estrategia... Yo te diría que veas otra vez la transmisión. Para que veas a detalle qué es lo que pasó realmente. No te voy a dar un resumen. Más bien lo que te voy a decir es que veas nuevamente la transmisión. Ve nuevamente para que veas qué estrategia llevaron. Listo. Lamentablemente su alianza fracasó en la expedición de la alianza. No importa, bueno. A la final se hizo lo que pudo. Muy buena pelea. Muy buena pelea. Listo, gente. Perfecto. La actividad era brutal, gente. Bueno, gentita bella. De aquí, gente, vamos a tener otra transmisión, pero vamos a hacer la expedición de alianza en la alianza en la que estoy. Estoy en el servidor 248. Vamos a tener una expedición con otra alianza fuerte igualmente. Vamos a aplicar una estrategia casi similar, porque la alianza con la que nos tocó está en similar de poder contra nosotros. Así que Tony Cole irá al Barren. Esta vez no, van a ir en el siguiente. Van a esperar a otros jugadores fuertes. Dice, gracias Tony, se te agradece mucho que tomes tiempo para mostrarnos esta batalla épica. Más bien, hoy tenía tiempo libre, gente. Así que, más bien, hoy como es un día donde me puedo estar un poco más relajado, no voy a tener trabajo hoy, así que voy a estar un poquito más libre. Así que en el tema de estudio también voy a estar libre también. Qué bueno. Estuvo muy bueno, me impresionó mucho Cats. Sin duda, muy fuerte. Muy fuerte Cats, gente. Se tanqueó demasiado los ataques que le daban consecutivamente. Mil respetos. Es un jugador que hace honor a su nombre y a su... Cuenta la leyenda, ¿no? Cuenta la leyenda que Cats se farmea. Y así que estaremos viendo la siguiente expedición en mi alianza, gente. Si quieran verla, me agradecería mucho de que compartan la transmisión. Voy a dejar una transmisión programada para cuando llegue el momento. La expedición en mi alianza va a ser a las 20 UTC, para que tengan en cuenta. Ahorita son las 14 UTC, así que dentro de 6 horas nos estaremos viendo en la siguiente batalla, ¿ok? Cualquier cosita nos estaremos viendo muy pronto en una próxima transmisión o en un próximo directo. No se olvide dejar su poderoso like y nos estaremos viendo muy pronto. Bye bye, gentita bella.